Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. En este episodio vamos a hablar de las estereotipias o movimientos repetitivos, que es algo que las familias tenemos que vivir con mucha frecuencia en el autismo. Esto viene muy asociado al tema que veníamos hablando de ansiedad en el episodio anterior. Y a mí me parece fundamental hablar de él porque a muchas familias nos avergüenza, nos hace sentir mal, no lo comprendemos. En mi caso, por ejemplo, fue de las primeras cosas, María Elena, que como que no entendía, pues como estereotipias, empezando por la palabra, como ¿qué es estereotipia? Entonces, además pasaban situaciones incómodas. Por ejemplo, en un ascensor, que es tan reducido el tamaño y hay veces se llena tanto, Nicolás, cuando sentía gente muy cerquita, empezaba a balancearse y al balancearse como que se acercaba mucho a las otras personas y esas personas se asustaban. O empezaba a mover las manitos bastante o a hacer unos sonidos como aplaudir. Entonces, si empezaba a hacer así en un lugar tan cerrado como un ascensor y con tanta gente, pues a mí me daba como pena. Afortunadamente, los viajes en los ascensores son corticos. Entonces casi que rapidito se abre la puerta y se va desocupando y entra gente y sale, pero llama mucho la atención y a veces incomoda o asusta al otro. Entonces ahí pues me parecía como tenaz. María Elena, pero realmente entonces, ¿qué son las estereotipias? Pues ve, yo no sé si la que yo voy a decir es la definición universalmente aceptada, pero son, como tú lo decías ahora, movimientos repetitivos o sonidos repetitivos que van más allá de lo que es típico en la edad, por decir algo. Todos sabemos que un bebé en los primeros meses de vida tiene movimientos repetitivos con sus manos y sus pies, eso de hecho se llaman reacciones circulares, pero hasta ahí no se consideran una estereotipia. ¿Sí? Pero ya en un niño más ya después del primer año de vida, que ya empiezan a ser capaces de expresar las emociones de distintas maneras, ya el hecho de que siempre se presenten, por ejemplo, el aleteo, que es muy común en los niños pequeños y que tú no lo describías en Nico desde los primeros síntomas, antes del diagnóstico, por ejemplo, caminar hacia un lado y al otro, como si para allá, para acá, para Pero allá, para caminar acá. para allá y para acá se considera estereotipia. Sí, cuando no estamos en una actividad de atletismo. Ya. ¿Cierto? Ni estamos en el recreo corriendo todos parejo, ¿sí? Sino que es dele, 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 dele. O caminar en un lado, hacia un lado del otro. O muchos de ellos tienen, por ejemplo, la estereotipia de caminar e ir mirando de lado, como ir mirando así algo, o la sombra, o ir mirando así de reojo. O movimientos también como de lavado de manos, pues con lo que llaman así como con los dedos. O mecerse, ¿sí? Mecerse de una manera excesiva, o dar vueltas, o saltar. Son movimientos repetitivos que no corresponden a la edad y al contexto. ¿Cuáles estereotipias le ves actualmente a Nico y de pronto algunas que recuerdes del pasado? Bueno, una que recuerdo del pasado, pues, que es súper recordable, es el aleteo. O sea, es que Nicolás aleteó de bebecito, cosa que no veíamos para nada extraño. Y la forma de expresar su emoción entre pues, a los 2, 3, 4 años era moviendo las manitos así. Entonces,
Ya en este mundo del autismo y cuando empecé a aprender fue que entendí que se llamaban estereotipias y que eso era una estereotipia, pero para nosotros era una expresión de emoción, ¿sí? Esa la tuvo mucho pequeño. Hoy en día, por ejemplo, nunca se balanceó. Yo les he contado, creo que es en el episodio de cuando estábamos en esa época de la evaluación o la búsqueda del diagnóstico, que nos preguntaban que si él se balanceaba y no. Pero ahora, hace, no sé, por ahí 6 meses, yo veo que se está balanceando. Cuando está de pie, le gusta balancearse hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y sentado, he visto ya muchas veces que cuando se despierta, también les conté que pusimos camarita hace más o menos poco, porque queríamos hacer un seguimiento del sueño. Y ya viendo los videos, me he pillado que cuando se despierta, se sienta en la cama y se queda un rato, gira como así, como girando el cuerpo así. Eran movimientos que yo nunca se los había visto. Okay. Hubo una época, como les contaba ahorita, como que aplaudía, era como que ese sonido le gustaba, no sé, entonces cuando de pronto uno menos pensaba era como con unos aplausos. No sé, él por ejemplo aprieta a veces mucho los dientes y como que le rechinan, yo no sé si eso se considera estereotipia. Si es repetitivo, sí. No estoy muy segura. Tendría que ser como que estuviera claramente haciendo pues como un sonido como con ellos. No estoy muy segura, la verdad, que esa sea una estereotipia. Y otra cosa que él hace mucho y que yo veo que lo relaja, es que él está sentado y es similar a algo que describías ahorita y es, mira como de reojo y empieza a mover así los deditos. Y a mí me parece súper curioso eso porque yo les he contado de mi vecino, el que tenía autismo, también en los primeros episodios les conté, pues que siendo niña tuve un vecino. Y cuando Nicolás empieza así, inmediatamente me recuerda a ese vecino, porque él hacía lo mismo, incluso mi hermano, mi mamá, dicen, ay, mira, igualito a fulano, porque entonces es de reojo así. Y el otro día escuché a un adolescente autista explicar, Nicolás no sería capaz de explicar por qué lo hace, pero escuché a un adolescente en una entrevista y él decía que es que le encantaba ver los reflejos de la luz, que porque cambiaba como las luces y las sombras. Y yo dije, ay, ¿será que le pasa lo mismo a Nicolás? Pero eso también será una estereotipia, no. Sí, sí, porque mírame que es un movimiento repetitivo que aparentemente no corresponde al contexto ni a la edad, entonces ese sí es una estereotipia. Ah, bueno, ¿y por qué la presentan? Mira, por ejemplo, esta de los deditos, pareciera que muchos, porque se la he visto a muchos, a mi vecino de hace más de 30 años, a Nicolás, pues es como común. Bueno, hagámoslo también como en la contrapregunta. ¿Cuándo has visto tú que los presenta Nicolás? Y yo ya te cuento en otros casos. Bueno, yo he visto que las presenta en situaciones como nuevas o inesperadas, como por ejemplo que nos subimos al ascensor y de pronto el ascensor se llenó, entonces está todo el mundo encima, en situaciones donde hay mucha bulla, en momentos que no tiene muy claro lo que va a ocurrir. También, ay, yo sé que hay otra, si me acuerdo les digo. Bueno, pero mírame que hasta ahí, cuando en la introducción tú decías que esos dos temas están muy relacionados y ahí es donde vemos la primera relación. O sea, porque claramente lo que estás describiendo son situaciones que le generan ansiedad, que fue el tema que ya vimos. Entonces, primera gran situación en la que se presenta, o cuando decías por qué se presentan, lo primero es eso, es una manifestación de o ansiedad en una situación que es novedosa, que es impredecible, donde él tiene pues sí algún nivel de incertidumbre. Eso entonces es en muchos casos una manifestación de ansiedad. Pero yo también pienso que hay otra explicación que la he visto y es en relación a lo que tú decías, a la explicación que ustedes daban al comienzo, tenían toda la razón, era una expresión también de una emoción. Entonces, no solamente la estereotipia se da ante en situaciones donde ellos tienen como esa anticipación
poco clara o en la que se sienten ansiosos, sino que también es cuando están contentos. Entonces, recuerda que a ellos les cuesta mucho poner en palabras lo que están sintiendo, Ajá. sea bueno o no bueno. Entonces también, cuando estaba pequeñito, que tú nos contabas que él pasaba en ese espacio de la evaluación, mirando los extintores que en ese momento le fascinaban, Ay, era una sí. fascinación por los extintores, y él se paraba a mirarlos y a aletear, y ese aleteo en ese momento no era una expresión de ansiedad ni de temor, al contrario, era una expresión de felicidad. ¿Qué pasa? Que digamos que a medida que crecemos vamos adquiriendo formas más comunes en el contexto social de expresar la emoción. Lo que pasa es que ya después entra la interpretación que le damos de si es adecuada o inadecuada, pero digamos que todos tenemos una forma con el cuerpo de expresar lo que nos gusta. La prueba es que a los que les gusta el fútbol, lo sabemos o todos hemos visto, así no les guste, porque a mí sí me gusta, pero vemos personas, a un grupo de hinchas. Ajá. ¿Qué hacen cuando se mete gol? Pues gritan, saltan, Aplauden, mueven el los cuerpo. brazos. Claro, todos tenemos como signos muy, yo diría que son muy universales incluso. Puede que algunos sean muy de cada cultura, pero lo expresamos con el cuerpo también la emoción. Ajá. ¿Qué pasa? Que los niños con autismo van, o las personas con autismo de pronto lo van adquiriendo a su propia manera, no necesariamente tan en línea con lo que en ese contexto cultural se usa, sino Ajá. lo hacen a su propia manera, pero igual es una expresión con el cuerpo que puede ser de cualquier emoción, puede ser de alegría, puede ser de rabia, puede ser de incertidumbre o de ansiedad. Mira, para mí se ha convertido en un medidor de ansiedad. O sea, Nicolás puede estar en un sitio, pues por ejemplo en un restaurante donde hay bulla, pero es un restaurante al que acostumbramos ir, estamos esperando la comida y de pronto empieza a saltar en la silla y a hacer de pronto ruidos, como entonces hace ruidos, aprieta los dientes y empieza a saltar en la silla. O de pronto como que, no así seguidito, sino que como que saca como que unos suspiros, pero así como, pues como, Entonces Sí. uno es, ¿qué pasó? Entonces cuando vemos que empieza a tener como esos movimientos o esos sonidos o esas manifestaciones, decimos, algo está pasando. Pero lo ves como ansiedad negativa, como realmente como que está angustiado, Sí. o también puede ser que esté emocionado. No, hoy en día como que angustiada. Entonces ya uno cae en cuenta, porque hay veces, como de todas maneras, hoy en día Nicolás es tan tranquilo. De pronto estamos esperando que nos traigan el plato. Él lo que hace, que también es lo que lo relaja en un restaurante, es que siempre, sea un restaurante conocido o nuevo, se pilla dónde queda la cocina y se les aprende la ruta a los meseros y es feliz viendo a ver como toda la función de los meseros cuando van y vienen y muy atento a ver cuándo es que vienen para acá Claro. con el plato de él, pero como que lo disfruta y como que, ay, ya Ajá. vienen con el mío. Ajá. Pero otras veces, entonces uno ya sabe, está tranquilo. Digamos que nos entretenemos, Leonardo y yo conversando, en fin, y de pronto él empieza con estas manifestaciones, de pronto le da un puño a la mesa, o de pronto, o sea, como que ya se ve que le está dando angustia, caemos en cuenta nosotros como, ay, se está poniendo ansioso, ¿qué pasó? Y cuando vamos a ver qué pasó, pudo ser o que acaba de pasar un estruendo tremendo en la cocina, o sea, empezamos nosotros a observar, algo está pasando, o sea, yo digo que es un medidor de ansiedad, porque si Nicolás tiene esas reacciones es porque le está dando ansiedad. Entonces empezamos nosotros a observar el ambiente, a ver qué está pasando, y podemos descubrir que de pronto hay muchas licuadoras prendidas en ese momento, Ajá. que estamos muy cerquita de la cocina y hay mucha bulla, o de los baños y se escucha mucho, o sea, generalmente son ruidos ya muy fuertes que se juntan, o que estamos al contrario, por ejemplo, en un balcón o muy cerca de la calle y están pasando muchas motos de esas que hacen estruendo. O sea que es una expresión de incomodidad. Es una expresión de incomodidad y muchas veces nosotros no estamos atentos y lo que nos pone atentos son esas reacciones que tiene Nicolás. Pero mira, yo la verdad
pues de nuevo pienso que ustedes demuestran un nivel muy elevado pues, de empoderamiento y de conocimiento de Nicolás, porque qué bien que lo que se pregunten es qué le pasa, ¿cierto? A ver, ¿qué hay? Observemos y tratemos de entenderlo, porque yo veo que muchas personas, familias, posiblemente también educadores, espero que no profesionales, pero no sé, de pronto tienen la idea de que es una conducta inadecuada, que hay que frenar o que hay que tratar de ocultar o que hay que tratar de que no la presente. O sea, de pronto mucha gente en ese contexto estaría más bien preocupados porque no lo hagan, ¿sí? Porque, a ver, estate quieto, 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 tranquilo, a ver, no puedes golpear la mesa. Y mira que ustedes no hacen eso, sino que ustedes tratan de entender qué es lo que está detonando pues, esas conductas repetitivas o esa estereotipia, porque ustedes no están pretendiendo que no se vea, que eso es algo que cada vez más nos están diciendo las personas con autismo. Nico no lo va a decir con sus palabras, pero muchas personas con autismo que tienen la capacidad de contarnos lo que están sintiendo, ¿sí? Que tienen muy buen nivel de lenguaje, cada vez están haciendo una defensa más grande de eso y nos están pidiendo respetar esa manera de ellos en un momento dado enfrentarse a una situación que les estresa o inclusive posiblemente que les agrada, ¿cierto? Entonces yo creo que es demasiado importante aprender a hacer como ustedes, aprender a hacer esa lectura de qué está pasando, sin hacer la pretensión, sin pretender que no la hagan, sin pretender frenar lo que mucha gente lo hace. Lo que pasa es que no es tan fácil. A nosotros, o sea, eso es todo un proceso. Yo también les he contado acá, o sea, nuestro proceso de aprendizaje ha sido intenso y despacio. Porque él, por ejemplo, en un restaurante cogía y le daba de un así durísimo a la mesa, pues inmediatamente, en un instante, todo el mundo está mirándolo a uno. Ah, sí. Entonces nosotros, al comienzo, lo primero que decíamos, hijo, quieto, hijo, cuidado, pues porque por un lado qué susto y uno reacciona y por el otro qué pena. Pero hemos ido aprendiendo, entonces ya lo que hacemos es eso, como algo pasó, entonces ahí mismo no se le dice nada al respecto, sino que como ahí mismo empezamos a analizar como les contaba. Pero ¿sabes qué? También ya me acordé de la otra función que hemos visto que me parece que también es una señal importante. Y es que Nicolás a mí no me sabe decir como, ay, estoy aburrido, qué pereza, qué aburrimiento. Claro. Y en épocas de vacaciones o de que esté, por ejemplo, muy desocupado, él descansa. Hace poco tuvo vacaciones y él me decía, vacaciones solamente, o sea, que quería seguir en vacaciones y estaba contento descansando. Y pasaba, por ejemplo, un día entero sin mucha actividad y relajado, se acostaba, se sentaba, pues muy relajado y no le veía estereotipias, pues habían días enteros sin estereotipias. Pero si ya pasaban 3 días, o sea, el tercer día en la casa, desparchado, de pronto entonces empieza a caminar para allá y para acá, empieza a ir y a vaciar el baño, pues el sanitario con mucha frecuencia, entonces va, vacía el baño y se queda mirando el agua que se va, o se sale del baño, o sea, lo vacía, se sale, o sea, esas son ahorita de las últimas cositas que vi pues hace un mes. Se sale del baño y se queda mirando para el techo, escuchando el sonido de cuando el tanque se llena. Y apenas se termina de llenar el tanque, ya va y sigue con otra cosa. Pero empieza a hacer ese tipo de cosas, veo yo que es cuando está o sea, cuando ya está aburrido de descansar y no sabe qué ponerse a hacer. Cuando no hay una actividad estructurada. Exacto. Pero ahí estamos hablando de actividades repetitivas. Ajá. ¿También has visto estereotipias en esos momentos de ocio? Sí, claro. ¿Sabes qué hace? Se va para el cuarto de él. Se para, yo no entiendo por qué, no entiendo, frente a la puerta del closet. Entonces ahí es donde he visto que empieza de pie a balancear. Es como si tuviera una coreografía y no me la he podido pillar bien porque si yo entro, ahí mismo para, se estresa y me dice mamá vete. O sea, él como que
como que quiere, Él quiere estar solo. entonces se balancea para adelante, luego para atrás, mueve una mano, no sé qué, aletea, hace un ruidito, o sea, tiene todo, mejor Un dicho, ritual. un Eso ya es combo. ese combo ya se llama ritual. Ya un ritual Pero es ese ritual está llenísimo de estereotipias y por eso, movimientos. es que ya un ritual es como la suma de una serie de movimientos que se dan como que siempre de la misma manera, entonces ya son como rituales. Entonces, de todo eso que hemos estado hablando, según todo esto, ¿tú qué crees que qué habría que hacer cuando pues, sea niño o una persona con autismo vemos que está presentando estereotipias? Pues, ay, no sé, pues Si yo sabes, sé lo que he hecho yo. por eso. Y es, pero no sé si sea, pues se aplique para todas las personas. Y es entender por qué ocurre. Exacto. Entender o qué está queriendo comunicar con eso, Ajá. o qué está ocurriendo y no sabe comunicarlo. O sea, yo pienso que hay un tema de comunicación importante. Es verdad. Un tema sensorial importante, porque lo que les contaba ahorita de los ruidos, o sea, si lo que está detonando esas estereotipias son ruidos muy fuertes, entonces ahí el tema sensorial, o sea, entender por qué. Ajá. Y también, pues, darle como apoyo. Ahorita nos pasó, estábamos todo un día estuvimos en un festival que hicieron en la Fundación Integral. Nicolás estuvo desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hubo artistas, músicos, bulla todo el tiempo, cosas inesperadas. Total. La familia, o sea, pues los tíos de Nicolás, la abuela de Nicolás fue, entonces era muy extraño, o sea, para Nicolás tenía que ser extraño que todo eso estuviera ocurriendo en un ambiente que generalmente es supremamente predecible, Sí. en el que tiene muy claras las rutinas que hace de lunes a jueves en sus actividades, y como que en ese mismo lugar están de fiesta, está pasando todo eso, un gentío tremendo, una bulla, y además los tíos y la abuela ya, y los papás, pues, Sí. entonces eso le generaba, claro, él iba, venía, no sé qué, y de pronto, como había pues ventas de cosas, mi sobrina le compró como un gusanito todo blandito y se lo regaló. Le dijo, Nico, mira, para que te relajes. Pues desde que ella les llegó con ese gusanito, Nicolás sentado con ellos compartiendo y con el gusanito ahí. Ajá. Y disfrutando tremendamente. Qué bien. O sea, él disfrutó mucho la actividad, pero el gusanito fue mágico. Mira, y eso me recuerda algo, una experiencia reciente. Pero entonces vamos recapitulando el qué hacer, ¿cierto? Entonces, primero, como tú dices, hacer la lectura y la interpretación de qué puede ser esa estereotipia, si es una expresión de emoción. Como tú decías, puede tener que ver con la comunicación. No tengo la manera de decir estoy feliz o estoy aburrido o estoy nervioso. Entonces, no solamente la familia debería hacer la lectura, sino darle herramientas para decirlo. Sí, di, no quiero, o di, tengo susto, o di, estoy feliz, o darle otra manera de expresar. Entonces está expresando la felicidad solamente con aleteo, pues le podemos buscar otra forma. ¡Qué bien! ¡Qué felicidad eso! O sea, darle otra forma para que lo exprese, pero eso parte de que hicimos un buen análisis. Dos, si tiene que ver con el tiempo poco estructurado, entonces, lógico, hay que tratar de generar pues como unas acciones para ese tiempo, evitar pues como, yo creo que la frase que nos decían las abuelitas era el ocio es madre de todos los vicios, creo que era, y aquí también es cierto, o sea, hay que evitar ese ocio excesivo, no tiempos de descanso que todos lo necesitan, ni tampoco, como hemos dicho, es que no puedan tener un pequeño tiempo libre, claro que lo necesitan, pero evitar el exceso de tiempo sin estructura y sin dirección que muchas veces va a terminar en lo que tú mencionas. Pero a lo que iba es una experiencia que tuve hace poco. Estábamos en las jornadas de autismo y en Bogotá hubo una mesa de varias mujeres con autismo. Ajá. Varias de ellas, y obviamente todas personas que pueden hablarnos, que tienen clara su condición de autismo,
Y adultas, pues. Y adultas, la mayoría había una adolescente, antes de empezar estaban, claro, pues a quién no le da lo que llamamos nervios o ansiedad estar ante un público y tener que hablar de su situación personal. Lógico, era una situación que generaba ansiedad, muy comprensible, y empezaron a presentar movimientos repetitivos. Entonces, una de ellas mantiene su cajita de los elementos que pueden girar o que pueden tocar, se los repartió. Fue muy bonito porque una de ellas se los repartió, y entonces antes de empezar estaban todas con su elemento, o inclusive durante el conversatorio eran conversando, eran con su aparatico, así como otras personas. O sea, el grupo de amigas se reúnen, están tejiendo, listo, pues están moviendo y moviendo agujas, estas están moviendo su juguetico, y fue muy bonito. Entonces yo creo pues que es importante que también proveamos formas de generar ese movimiento repetitivo y verlo como algo natural. Pero es que sabes una cosa, hay veces, es como cuando le dan títulos a las enfermedades. Yo he visto personas que tienen dolencias, pues yo no sé, le duele una parte del cuerpo con frecuencia y se toma una pastillita y le deja doler. Y cualquier día llegan y le dicen, es que ese dolor se llama no sé cómo. Artrosis degenerativa. Es una cosa así que suene así bien asustador. Entonces ya la persona cojea más, ya la persona le duele más, y mejor dicho, casi que se empieza a despedir del mundo porque ya eso tiene un título. Pues lo digo porque a mí me pasó con las estereotipias. Nicolás saltaba y movía las manitos de una forma hermosa, y para mí era una señal de emoción, y yo a todo el mundo le decía, ay, míralo tan lindo, está emocionado, y no me generaba ni 5 de vergüenza, de hecho me daba alegría. Yo veía a Nicolás moviendo sus manitos contento y me daba alegría porque él estaba contento. Cuando llega el diagnóstico y me dicen que es que eso se llama estereotipia, que además esa palabra me sonó toda rara y como toda por allá sofisticada, y yo jamás la había escuchado. Entonces eso tenía un nombre, y además era porque me dicen que es que eso se presenta es porque tiene autismo, y que es que es como una de las consecuencias del autismo. Y además pues ya empiezo yo como apenas a digerir tanta información. Claro. Pues te digo, casi que al otro día de yo recibir esa información, Nicolás estaba emocionado, saltando, moviendo sus manitos igual a siempre, y yo ya estaba preocupada porque es que eso ya es malo. O sea, claro. En mí, no sé si le pase a otros, pero a mí me pasó que como que mi cerebro lo tomó con una connotación negativa. Patológica. O sea, era la connotación de que eso es patológico. Entonces, mira, yo creo que eso es lo que ha ido cambiando. Y te digo que eso es reciente, eso es de los últimos años, que afortunadamente, ¿verdad?, cada vez hay más personas con autismo. Yo recuerdo siempre mucho y menciono una cartilla escrita por personas con autismo que se llama Navegando en la mente autista. Bueno, no sé si es así como se llama, prometo que voy a traer el nombre exacto. Y ellos hablan mucho de eso, y del stimming, pues que es como la palabra que se utiliza también para hablar de esto. Entonces yo creo que es muy importante que nuestro objetivo, el de familias, el de profesionales, el de educadores, no sea que no presenten movimientos repetitivos. O sea, el objetivo no es que no presenten estereotipias, no, si es una expresión de alegría, válido, ¿sí? Que salten, que hagan su aleteo, ¿por qué se los vamos a quitar? Si vemos que va en relación a eso que decíamos, a un ambiente poco estructurado, a un ambiente impredecible, a una manifestación de ansiedad, pues ayudémosles a expresar apropiadamente esa emoción, idealmente en palabras, ¿sí? A que puedan también, que les podamos entender qué es lo que están sintiendo, pero que le quitemos precisamente esa connotación negativa de no lo pueden hacer, es vergonzoso que lo haga, esperamos que no se les note porque eso es lo que no está bien. O sea, es su forma de regularse, su forma de expresar la emoción, y tienen todo el derecho a hacerlo. Bueno, yo creo que ya pues también alcanzamos ahí a cubrir el tema. Ajá. Esperamos pues que también sea de utilidad, que vean con otros ojos las estereotipias
con buenos ojos y con ojos también de comprensión y de empatía. Bueno, nos seguimos viendo y seguimos conversando. ¡Chao!